Excelente. Re excelente. Bueno, hay que ser así. Vos sabés que el Hijo de Dios está obligado por la fe a ser una luz en el camino. Así que en estos tiempos donde la gente está muy preocupada, donde hay problemas de la economía, muy preocupada con el trabajo y qué sé yo, el Hijo de Dios tiene la obligación moral de ser una luz en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llenado de luz. Así que tenemos esta obligación con el Señor. Así que la próxima vez que te pregunten cómo estás, tenés que responder muy bien, muy bien. Y ojalá te pregunten, ¿y por qué muy bien? Y ahí tenés el pie. Ahí nomás le decís, ¿sabés lo que pasa? Que Cristo cambió mi vida. Y ahí empezás, tac, 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 tac. Pues está buenísimo, tenés que abrazar la fe como la abracé yo. Vas a ver cómo te transforma la vida y vas a tener una oportunidad maravillosa de poder hablar del Señor Jesucristo. ¿Querés estar muy bien vos también? Bueno, tenés que abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Y ahí nomás empezás, mirá, si querés el domingo te paso a buscar, nos vamos juntos a la iglesia y empezás a seguir sembrando, empezás a sembrar esa semilla del Evangelio y todo tiene que ver con cómo te ven. Vos imaginate que se cruzan con vos y te encuentran así. ¿Cómo estás? Súper derrotado así. ¿Cómo estás? ¿Bien o te cuento? ¿Un hijo de Dios puede decir eso? No. ¿Cómo tenés que decir? ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien, maravillosamente bien. Estoy en mi mejor momento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hace que eso sea posible. Pues sabés que vamos a buscar en el libro de 1 Samuel, estamos estudiando en estos miércoles el Antiguo Testamento y ya vamos por Samuel, ya terminando Samuel. El primero de los libros de Samuel está en el Antiguo Testamento, por ahí al principio. Y vamos a buscar el capítulo 27. Te quiero pedir que si ves que hay gente cerca tuyo que no tiene Biblia o le está costando encontrar en su Biblia, seas solidario, te acerques y que lo busques. Algunas personas piensan que a los hijos de Dios no le pasa nada. Algunas personas, y aún cristianos, piensan que por ser hijos de Dios vamos a estar exentos de que nos pase algo. Y vamos a leer la historia de una persona de la cual Dios dice que tiene el corazón conforme a Él. ¿De quién estamos hablando? De David. Quizás uno de los personajes más importantes de la Biblia. Quizás uno de los personajes que han tenido una relación más profunda con Dios. Pero vamos a leer uno de los pasajes más oscuros de su vida. Probablemente uno de los pasajes más oscuros. Hay otro, también muy oscuro. Pero este es un pasaje muy oscuro. ¿Escuchaste hablar de la expresión a este se le salió la cadena? ¿Sabés lo que significa? ¿Viste cuando vas en una bicicleta y se te sale la cadena? ¿Anduvo en bicicleta usted alguna vez? Bueno, ¿se le salió la cadena alguna vez? ¿Puede pedalear? No, se queda. Bueno, a este se le salió la cadena. Significa, es una expresión que se usa aquí en la Argentina, para decir a alguien que se ha extraviado, que ha perdido el rumbo, se extravió. Y a los hijos de Dios a veces se nos sale la cadena. ¿A usted se le ha salido la cadena alguna vez? Y cuando se nos sale la cadena, sacamos la mirada de Dios para mirar a otros lados. Y habitualmente, a los que ya se nos ha salido la cadena alguna vez sabemos cómo termina, ¿no? ¿Usted sabe cómo termina? ¿Cómo termina cuando mira para otro lado? Te la pones de frente. Te la pones de frente, siempre. Siempre que saques la mirada del Señor Jesucristo, vas a chocar. ¿Tenemos experiencia en eso o no? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos expertos hay en haber chocado acá? Bueno, somos hermanos en eso también, veo, y está bueno que sea así. Vamos a leer un pasaje muy oscuro de la vida de David, una persona conforme al corazón de Dios, pero que pierde de vista a Dios. Y vamos a analizar rápidamente cuáles fueron las consecuencias de haber perdido de vista a Dios, porque creo que hay una enseñanza bastante interesante para cada uno de nosotros, porque vamos a ver que lo que le pasa a David, creo yo, nos pasa a todos cuando perdemos de vista a Dios.
Y el gran propósito de esta charla, de esta prédica de hoy, es que nos demos cuenta si es que estamos perdiendo de vista a Dios. Y si quizás hoy lo estemos viendo, pero si en algún minuto perdés de vista a Dios, recuerdes esta prédica y te acuerdes, te voy a contar el final de la prédica, ahora mismo, te acuerdes siempre que hay una nueva oportunidad en Jesús. ¿Escuchó? Te acuerdes siempre que hay una nueva oportunidad en Jesús. Y yo te quiero invitar que le digas al que tenés ahí cerquita, y le digas, no te olvides que hay oportunidad nueva en Jesús. Siempre hay oportunidad en Jesús. No te olvides, no te olvides. Bueno, capítulo 27 del libro de 1 Samuel, vamos a leer una historia donde David hace algo impensado. Se va a vivir entre los filisteos. ¿Vos sabés quiénes son los filisteos? Vamos a poner un poco de contexto en todo esto. El pueblo de Israel tiene un archienemigo de toda la historia que se llaman, justamente, los filisteos. Bueno, de hecho, David pelea contra Goliat, ¿te acordás de esa historia? Goliat era un filisteo. Y toda la historia del Antiguo Testamento, constantemente, Israel pelea contra varios enemigos, pero fundamentalmente ¿contra quién? Contra los filisteos. Con lo cual, pensar que David, el que va a ser nombrado rey de Israel, la persona que es conforme al corazón de Dios, vaya a asociarse con los filisteos, es un pasaje bastante oscuro para la vida de David. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? Está David decidiendo alinearse con los filisteos, asociarse con los filisteos, es más, trabajar para los filisteos. Mirá si perdió de vista a Dios. ¿Me sigue? Y vas a ver que tiene mucho que ver con nosotros esto. Bueno, vamos a leer. Dice, con todo, ya ese con todo significa, voy a hacer un pequeño paréntesis. Quiero contarte que David viene de grandes triunfos espirituales. Ya le perdonó 2 veces, o una vez, todavía no la segunda, pero ya le perdonó, 2 veces le perdona la vida a Saúl. Él dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Demuestra a toda la gente que lo sigue que él es una persona que confía en Dios, que puede esperar en Dios, que demuestra que esperando en Dios, Dios lo libró de la muerte. Saúl lo está buscando para matarlo y Dios constantemente lo sigue salvando. Y realmente viene de 2 grandes, o 3, o 4, o 5, de un periodo de grandes triunfos espirituales. Ojo, que habitualmente se cae fuerte después de que venís de grandes pegadas espirituales. Cuando venís muy arriba, a veces caes muy abajo. ¿Le ha pasado? Son esos días que tocas el cielo con las manos, que está todo, y al otro día, hace 3 meses que no orás, hace 3 meses o 6 meses que no congregás, ¿no? ¿Pasa o no pasa? A veces pasa eso. Pero venías de estar ahí arriba, tocabas el cielo con las manos, lo tocabas a Dios, lo abrazabas a Dios. Y de pronto, periodos de sequía, perdés de vista a Dios y se empieza a complicar. Bueno, esto le pasa a David. Dice, con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de ¿quién? Vos fíjate lo que está pensando David, huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís, que era un rey filisteo, ¿no? Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, la Jernelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquís, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. Por favor, alguien que me cierre los vidrios de allá. Por favor, los vidrios. ¿Sí? Y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba, mirá a qué se dedicaba David,
acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureros, a los girsitas y a amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado en la zona que se extiende hacia sur y hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba a la región no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquís, se apoderaba de ovejas, de vacas, asnos, camellos y hasta de la ropa que vestían. Si Aquís le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía, la del sur de Judá o bien la del sur de Jeramel o la del sur de donde vienen los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gat lo denunciarían por todo lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquís, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Un pasaje oscurísimo, oscurísimo. Es David poniéndose a las órdenes de un rey filisteo. ¿Sí? Quizás, probablemente, ese año y 4 meses haya sido el año y 4 meses que más se recriminó durante toda su vida. Porque, aparte, trabajaba de mercenario para este rey, porque ¿qué solía hacer? Salía a saquear pueblos y a traerle riquezas a este rey filisteo. Es más, los filisteos planean, en el capítulo siguiente vas a ver que los filisteos planean pelear contra Israel, ¿y sabés quién se suma al ejército filisteo? David y sus 600 hombres. Es de locos pensar en el próximo rey de Israel, el gran rey de Israel, el cantor de Israel, se sume a los filisteos para pelear contra Israel. Dios va a frenar esa situación y lo va a sacar del ejército filisteo para que no pueda pelear David contra el pueblo de Israel. Pero vos fijate el nivel de extravío del que estamos hablando. David pierde, se le sale la cadena por completo, tal es así que se pasa al bando de enfrente. Se pasa al bando de enfrente. Y a mí me gustaría poner un pie en el Nuevo Testamento para tener en cuenta una advertencia que hay en el libro de Romanos, que debemos tener muy, muy en cuenta los hijos de Dios. Así que te voy a pedir, por favor, que busques en Romanos, capítulo 12. Siempre es bueno cuando leemos el Antiguo Testamento, buscar su contraparte en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento echa luz siempre porque ya está la revelación del Señor Jesucristo para cuando estemos leyendo el Nuevo Testamento. En el capítulo 12 del libro de Romanos, el libro de Romanos trata de explicar qué es esto de vivir la fe en Jesucristo, ¿no? Es extraordinario el libro de Romanos. Alguien dijo por ahí que Romanos tranquilamente podría ser el quinto evangelio, porque lo que hace es tratar de poner en palabras sencillas qué es esto de creer en el Señor Jesucristo. Pero vos fíjate lo que dice en el capítulo 12, en el versículo 21, Romanos. El último de los versículos del capítulo 12 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué te está diciendo Romanos acá? Que el mal te va a querer ganar la batalla, te va a querer vencer y te va a querer poner a sus órdenes. El mal te va a querer absorber para ponerte en sus filas. ¿Qué es lo que pasó con David? El mal lo absorbió y lo puso del lado de enfrente. Y decime si no es verdad, o no vi, si no te pasó, o viste alguna vez, o por ahí te pasó a vos mismo, que alguien que amaba profundamente a Dios, de pronto se pone en contra de sus hermanos, de la iglesia, de los hijos de Dios. Alguien que trabajaba fuertemente para Dios, de pronto hoy es el chismoso número 1, que lo único que le interesa es destruir la comunidad de fe. Se pasó del lado de enfrente. Pasó de estar abrazando a Dios a estar en la etapa más oscura y ruin de su vida.
de decir amar a Dios a querer pelear contra el pueblo de Dios. ¿Ve la situación? Y a veces nos pasa a nosotros. Y tenemos que estar atentos. A mí me gustaría repasar con usted algunas consecuencias, 4 al menos consecuencias que aparecen en este pasaje, o que podemos rescatar de este pasaje de 1 Samuel, 4 consecuencias de perder de vista a Dios. Y espero que te sientas reflejado, porque cuando yo estaba preparando este mensaje me sentí muy reflejado yo. Porque muchas veces somos nosotros mismos los que perdemos de vista a Dios y los que nos pasamos del bando de enfrente. ¿O no? ¿Sí? Bueno, voy a ver si te convenzo después de ver estas 4 conclusiones. La primera consecuencia que yo veo de sacar la vista de Dios, de perder de vista a Dios, es que perder de vista a Dios produce desánimo. Inmediatamente hay desánimo. Qué loco, ¿cómo arranca la historia? Mirá cómo arranca. 27 de 1 Samuel. Dice, con todo David pensaba, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. ¿Qué venía haciendo Dios sistemáticamente durante toda la vida de David? Salvándolo de que Saúl lo mate. Pero un día, David pierde de vista a Dios y se desanima. Dice, ya zafé tantas veces, un día de esto me mata. Estoy listo, un día de esto me mata. Está desanimado. Él pierde de vista al Dios de su salvación para declarar algo terrible. Esto no tiene solución, un día me mata. Y eso a veces nos pasa a los hijos de Dios. Dios sistemáticamente te salva. Te salva de la pobreza, te salva de los problemas, te salva de no tener comida en tu casa, te salva, y un día decís, estoy listo, estoy en el horno. Dios ya no me va a salvar más, me voy a morir. No sé si pensaste alguna vez así. Esto no tiene solución, estoy desanimado, estoy perdido. Es lo que le pasa a David. David pierde de vista a Dios e inmediatamente se desanima. Dice, el Dios de mi salvación ya no me salva. Un día de estos, Saúl me mata. Así que vemos que el desánimo es la puerta de entrada a la crisis de fe. Cuando vos estás desanimado y decís, bueno, ya ni Dios me salva, empezó tu crisis de fe. Estar desanimado para un cristiano es estar cansado de confiar en Dios. Cuando yo digo, ya está, ni Dios me salva. Ya me cansé de esperar en Dios, de confiar en Dios. Eso le pasa a David. David dice, Saúl un día de estos me mata. Me voy a ir. Voy a hacer algo porque un día de estos me va a matar. Ya me cansé. Estoy cansado de confiar en Dios. Eso es el desánimo para un hijo de Dios. Atención con el desánimo, mi hermano. Cuando usted se desanima, está decidiendo dejar de confiar en Dios. Por eso la Biblia insiste tanto, anímense. Por eso la Biblia insiste en tanto, no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? No porque tenés que venir a escuchar al pastor. Tenés que congregarte porque la comunidad de fe te invita a tener más fe. Es el aliento de tus hermanos, no escuchar la prédica del pastor. Es estar en la comunidad de fe, porque estar en la comunidad de fe nos alienta a tener fe. Porque cuando yo me desanimo, digo, ni Dios me salva. Y si Dios no me salva, estoy perdido, estoy extraviado. Se me salió la cadena, perdí de vista a Dios. La otra cosa que le pasa a una persona que pierde de vista a Dios, un cristiano que pierde de vista a Dios, primero el desánimo, se cansa de confiar en Dios. La segunda cosa que le pasa, la segunda consecuencia, es que perder de vista a Dios te nubla la visión espiritual. ¿Qué dice David? Lo mejor que puedo hacer es irme a vivir a lo de los filisteos. Vos fíjate. Lo mejor que puedo hacer es dejar la iglesia. Lo mejor que puedo hacer es terminar con la comunidad de fe. Los voy a sacar hasta del contactos del WhatsApp y del Facebook, no los quiero ni ver. No quiero ni que me llamen, ni que me hablen. Quiero cortar todo vínculo. Me voy a ir enfrente. Me voy a ir a vivir con los enemigos. Durante muchos años en la iglesia se hablaba de vivir en el mundo. De vivir en el mundo. Bueno, los cristianos también vivimos en el mundo, ¿no? Pero no somos del mundo.
Pero hay algunos que es como que dicen, yo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser más hijo de Dios. Yo me vuelvo a Egipto. Cuando vos perdés de vista a Dios, se te nubla la visión espiritual y empezás a tomar malas decisiones, muy malas decisiones. Decisiones que te van a enterrar más, que te van a oscurecer mucho. Decisiones que te van a hacer doler mucho, porque te estás yendo a un lugar donde no reina Dios. ¿Me sigue hasta acá? Que dice David, lo mejor que puedo hacer es irme de los filisteos. No quiero estar más con el pueblo de Dios. Me voy a ir con los enemigos del pueblo de Dios. Me voy a ir. Tiene la vista nublada, la visión espiritual nublada, está eligiendo mal. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando apartamos la vista del Señor. Perder de vista a Dios tiene una consecuencia más. No solamente el desánimo, te cansás de confiar en Dios, no solamente la visión nublada, empezás a tomar malas decisiones, hay una consecuencia más. Y es que habitualmente cuando perdés de vista a Dios y te extravías, arrastrás a las personas que amás al mismo error. ¿Con quién se va David a la tierra de los filisteos? Con 600 hombres y aparte hay un renglón ahí que dice, muy interesante, con todas las familias y con sus esposas. Así que tus decisiones, con la vista nublada, alejándote de Dios, desanimado y cansado de confiar en Dios, habitualmente arruina tu entorno y a las personas que están con vos. Atención, Cuidado papás, cuidados esposos, cuidados novios, cuidados novias. Ojo, porque cuando vos tenés te cansaste de confiar en Dios, cuando perdés de vista a Dios, cuando tenés la vista nublada, estás tomando malas decisiones, habitualmente las personas de tu entorno, personas que amás y amás mucho, los vas a arrastrar. Los arrastras a un lugar oscuro, a un lugar muy malo, a un lugar lejos de Dios. ¿Lo ve? Interesante punto. Así que, ojo con perder de vista a Dios, porque cuando tomás malas decisiones, habitualmente arrastrás al extravío a tu entorno, ¿sí? Lo mejor es vivir con el enemigo y me voy con mis amigos, con mi familia, mis compañeros, a vivir con el enemigo. Y muchas veces vemos personas que abandonan la comunidad de fe y se llevan a los amigotes. No vayamos más ahí. ¿Para qué vas a ir ahí? No busques más. Vaya el Padre Eterno a saber qué hacer por ahí. Y hemos visto muchas historias así, ¿o no? Hemos visto muchas familias perdidas así, porque uno de sus miembros decidió perder de vista a Dios. Nunca te olvides que no sos vos solo, sos vos y tu entorno. Sos vos y las personas que están cerca tuyo. Sos vos y el propósito que Dios tiene para los que están cerca tuyo, tu casa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos, los que trabajan con vos. Si vos te vas del bando de enfrente, ¿quién les predica a los que trabajan con vos? Si vos te vas del bando de enfrente, ¿quién les predica a tus vecinos? Si vos te vas del lado de enfrente, ¿quién le predica a tu familia? ¿Lo pensó? Ojo con el desánimo, ojo con perder de vista a Dios, ojo con cansarse de confiar en Dios. Hay una consecuencia más, la última, que le sucede a David y creo que nos sucede a nosotros cuando perdemos de vista a Dios. Cuando tomamos malas decisiones, nos ponemos al servicio del enemigo. Es muy triste ver el pasaje acá que acabamos de leer donde David le dice al rey filisteo, su siervo, dele una tierra a su siervo. Yo soy siervo tuyo ahora. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que es imposible servir a dos señores. Que no se puede amar a Dios y al mundo. No se puede amar a Dios y a las riquezas, en ese caso de ese pasaje. Pero aplica a lo mismo. Yo no puedo decir que amo a Dios y obedezco a Dios si estoy obedeciendo al de enfrente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay medias tintas para los hijos de Dios. No hay grises. ¿Sabés qué dijo Jesús? El que no está conmigo está contra mí. Es así, suena durísimo, no nos gusta, me gustaría un gris, me gustaría un más o menos, pero no. Jesús me dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, y el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Es así. David se pone del lado de enfrente,
se nubla su visión, toma malas decisiones, arrastra a su familia. Es un desastre lo que le pasa. Se pone al servicio del enemigo. ¿Y el enemigo qué le dice? No, ahora tenés que ser un tipo bueno, que tenés que seguir los preceptos de Dios. No, le dice, ¿qué tal si ahora sos mercenario mío y salís a saquear y a matar a la gente de los pueblos del lado? Es terrible lo que le pasa. Pero a veces cuando el Señor al que nosotros decimos servir ya no está más sentado en el trono y sentamos a otro en el trono, ¿sabes qué puede decidir Satanás en tu vida? ¿Cosas buenas? ¿Que unas tu familia? ¿Que ames? ¿Que perdones? ¿Que transformes? ¿Que prediques? ¿O que destruyas? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el diablo vino a matar, robar y destruir. Si el que vino a matar, robar y destruir se sienta en el trono de tu vida, te pasa la tragedia que le pasó a David. Probablemente no salgas con un revólver a matar gente, pero te puedo asegurar que vas a hacer mucho daño, que vas a robar felicidad por todos lados y que vas a matar sueños de las personas que amás y amás mucho, y te vas a arrepentir, y te vas a arrepentir mucho. Y eso es lo que le pasó a David, y eso es lo que a veces le puede pasar a las personas que amamos mucho a Dios, si perdemos de vista a Dios. ¿Te acuerdas la historia en que los discípulos estaban en un barco y viene Jesús caminando sobre el mar? ¿Recuerdan esa historia? Viene Jesús caminando sobre el mar y Pedro, que viste, Pedro siempre es tan, ¿no? Le dice, bueno, Jesús, si sos vos, yo quiero caminar en el agua como vos. Y Jesús, ¿qué le dice? Bueno, dale, vení, vamos, dale. Y Pedro se baja del barco y camina por el agua, ¿no? ¿Vos te acordás qué le pasa a Pedro? Dice que mirando las olas y el viento, empezó a hundirse. Claro, ¿perdió de vista a quién? ¿No? Parece, ¿no? Parece que aplica justo a lo que estamos hablando. Perdió de vista a Jesús. Y Pedro se hunde. Pero lo maravilloso de ese texto es lo que viene inmediatamente después. Dice que al instante, inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sacó. Después lo retó, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Qué sé yo. Jesús te regaña un poco, ¿no? Pero lo primero que hizo cuando tenés el agua al cuello, te sacó. Y la conclusión es la que te dije al principio, con esta termino. No te olvides que en Jesús hay una nueva oportunidad. Que cuando te estés hundiendo, cuando estés muy del lado de enfrente, cuando estés a las órdenes del de enfrente, cuando estés haciendo mucho daño, cuando estés mordiendo mucho el polvo, cuando te duela mucho y cuando las consecuencias sean tremendas y la oscuridad sea absoluta, hay esperanza en Jesús. Primera Juan dice, muchachos, yo les escribo todas estas cosas para que no pequen, pero si alguno pecó, no se olviden que abogado tenemos en el cielo, a Jesús. A Jesús. Que se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Él puede entender que te pasa lo que le pasó a David. Y si te pasó, sabes muy bien de qué estoy hablando. Y si te vuelve a pasar, yo te quiero hacer acordar, hay oportunidad en Cristo Jesús. Voy a terminar. Yo me anoté acá una conclusión. En este capítulo, la vida de David nos muestra cómo una persona de fe puede entrar rápidamente en una crisis de fe, con consecuencias nefastas para él y para las personas que él ama. Pero hay esperanza porque tenemos un abogado en el cielo. Hay esperanza porque tengo a alguien que me puede entender porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es mi Señor, el que puso su vida por mí. A pesar de todas nuestras miserias, Dios nos insiste en poner constantemente nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Amén? Si te sirvió, dale un aplauso grande al Señor y nunca te olvides que hay oportunidad en el Señor Jesucristo.